Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver unas nuevas expresiones trigonométricas, las cuales nos pueden ayudar a resolver algunos problemas de una forma mucho más eficiente. En este caso no las vamos a demostrar porque requieren unos principios geométricos relativamente complicados y nos iríamos un poquito más allá de lo que realmente necesitamos. Pero simplemente tener en cuenta que estas expresiones que vamos a ver a partir de ahora nos pueden facilitar muchísimos problemas y las utilizaremos más adelante para ver cómo podemos trabajar con ellas. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando en este caso de las razones trigonométricas de los ángulos suma y de los ángulos resta. ¿Ok? Es decir, el ángulo suma nos referimos concretamente a ver, escribo por aquí. El ángulo suma nos referimos a ese ángulo que podría ser gamma igual a alfa más beta. Es decir, un ángulo que es suma de otros dos. Y en el caso del ángulo resta, estaríamos hablando exactamente lo mismo de ese ángulo tita que sería alfa menos beta, donde alfa y beta puede ser cualquier ángulo que nos podamos imaginar. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Pues que vamos a tener definidas unas razones del seno, coseno y tangente de alfa más beta en función de alfa y en función de beta únicamente. Esto nos va a permitir que podamos trabajar individualmente con cada uno de los ángulos y ver lo que nos determina cada uno de ellos. Entonces, la primera de ellas, que sería el seno de alfa más beta, en este caso vamos a poner más menos, porque vamos a tener en cuenta tanto la suma como la resta y veremos cuál corresponde a cada uno de ellos. Tendremos que el seno de la suma o resta de ángulos será el seno del primero multiplicado por el coseno del segundo más menos el seno del segundo multiplicado por el coseno del primero. ¿Ya que nos referimos con ese más menos? Pues que en este caso tendremos dos posibilidades. Si tenemos el seno de alfa más beta, esto será igual al seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Y en caso de que tengamos el seno de alfa menos beta, tendremos que será el seno de alfa por el coseno de beta menos el seno de beta por el coseno de alfa. ¿Ok? Como aquí el más le corresponde al más, aquí vemos aquí arriba que el más le corresponde al más y el menos le corresponde al menos, cuando tengamos más será un más, cuando tengamos menos será un menos. Veremos que esto no siempre tiene por qué ser así y de hecho en el coseno va a ocurrir al revés, que el más corresponderá al menos y el menos corresponderá al más. Entonces, hemos de tener en cuenta que estas expresiones en un principio lo que nos permiten es determinar ese ángulo suma como simplemente las razones de los ángulos por separado. Puede ser muy útil para algunos ejercicios que veremos más adelante. Vamos con el siguiente caso, que será el coseno de el ángulo suma o resta. ¿Ok? En este caso, ¿qué tendremos? Tendremos que esto será igual al coseno, al producto de los cosenos, coseno de alfa por coseno de beta, menos más el al producto de los senos. Seno de alfa por el seno de beta. ¿Ok? ¿Ya qué nos referimos con esto? Pues que como al más le corresponderá al menos y al menos le corresponderá al más, vamos a determinar cada una de ellas por separado. Es decir, el coseno de alfa más beta será igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Y en el segundo caso tendremos que el coseno de alfa menos beta será igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Ya sabéis que donde pone alfa y beta podemos introducir en un principio cualquier tipo de ángulo. Bueno, y ahora para terminar con esto, vamos a ir un poquito por arriba y vamos a poner las tangentes. En el caso de las tangentes, nos quedaría la tangente de alfa más menos beta. Podríamos poner simplemente coseno, o sea, seno de alfa más menos beta entre coseno de alfa más menos beta y a través de las relaciones que se producen en cada una de ellas podríamos llegar. Pero ya que lo tenemos, vamos a tener que será la expresión de la tangente de alfa más menos la tangente de beta entre 1 menos más la tangente de alfa por la tangente de beta. Este será el resultado al que llegaremos si hacemos el desarrollo que hemos dicho aquí arriba. Y de nuevo, tendremos dos casos. Si tenemos
la tangente de alfa más beta, esto será igual a la tangente de alfa más la tangente de beta, entre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Y la segunda de ellas tendremos que será la tangente de alfa menos beta, que esto será igual a la tangente de alfa menos la tangente de beta, porque tenemos que aquí arriba el más coincide con el más y el menos con el menos, y abajo tendremos 1 más la tangente de alfa por la tangente de beta. Y aquí vemos que el más coincide con el menos y el menos coincide con el más. Entonces vemos que los signos nos van cambiados con respecto a lo que tenemos aquí. Todas estas razones trigonométricas, como os hemos dicho, tienen una demostración geométrica. Como habéis visto anteriormente, tanto las razones básicas como es el seno, coseno y tangente, y por ejemplo, el teorema del seno y el teorema del coseno, las hemos demostrado geométricamente. Pero en este caso, es cierto que lógicamente tienen su demostración geométrica y esto no aparece de la nada, pero realmente la demostración es un poco más complicada de los conocimientos actuales que tenemos. Nos derivarían a un montón de triangulaciones, de aplicaciones geométricas que al final no son tan interesantes como la verdadera aplicación, que es lo que vamos a trabajar con ellas. Entonces, es interesante que vayamos aprendiendo cómo funciona cada una de ellas y cómo es la expresión con cada una de ellas, independientemente de que, lógicamente, depende del profesor con el que trabajéis, este tipo de razones se suelen abonar como un apoyo dentro de las pruebas, sobre todo dentro de los exámenes. Es decir, se suele dar un glosario en el que se permite ver estas fórmulas y realmente entender para qué nos pueden servir en vez de simplemente memorizarlas. Si por algún casual tenéis que trabajar con ellas memorizándolas, pues bueno, veréis que poco a poco a base de usarlas entenderéis que realmente es más sencillo de lo que parece. Y diréis, bueno, ¿y todo esto para qué nos vale? Pues es mucho más útil de lo que puede parecer. ¿Por qué? Porque suponed que os dicen que calculéis, que tengáis una prueba en la que no podáis utilizar calculadora y, por ejemplo, os pidan que calculéis el seno de 75 grados. Y diréis, bueno, yo no tengo ni la menor idea de cuánto es el seno de 75 grados. O sea, yo me sé mis razones trigonométricas básicas del seno, coseno y tangente de 30, 45, 60 y todas las demás, pero es que yo no tengo ni la menor idea de cuál es esta razón trigonométrica. Entonces, ¿qué es lo que tiene de bueno? Que si nos damos cuenta, este ángulo gamma, que es 75 grados, yo lo puedo expresar como 30 grados más 45 grados. ¿Y esto a qué me lleva? A que aquí tendré mi ángulo alfa y aquí tendré mi ángulo beta. Por tanto, podré decir que en este caso el seno de gamma será igual al seno de alfa más beta. Y de esta manera, ¿qué me quedará? Pues que tendré lo que hemos dicho, que alfa será igual a 30 grados y beta será igual a 45 grados. Y esto que me permite que a través de estas expresiones yo puedo determinar que el seno de 75 grados es igual al seno de 30 grados más 45 grados, y esto será igual a la fórmula que tenemos aquí arriba. Será al seno de 30 por el coseno de 45 más el seno de 45 por el coseno de 30. ¿Ok? ¿Y cuál es la gracia? Que ahora yo sí que conozco cuánto vale cada una de ellas. De hecho, el seno de 30 recordamos que es un medio, el coseno de 45 recordamos que es raíz de 2 entre 2, el seno de 45, aquí ponemos el más, recordamos que es raíz de 2 entre 2, y el coseno de 30 recordamos que es raíz de 3 entre 2. ¿Y esto cuánto nos quedará? Un medio por raíz de 2 entre 2 nos queda raíz de 2 entre 4, más raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6 entre 4. Y esto, si lo calculamos, es raíz de 2 entre 4 más raíz de 6, mejor dicho, raíz de 2 más raíz de 6, todo entre 4. Y esto nos da 0,97 de manera aproximada. Si ahora introducimos en la calculadora el seno de 75, llegamos exactamente al mismo resultado. Y en efecto, esto nos sirve para poder verificar este tipo de ángulos. Entonces, como podéis ver, podemos ver que en algunos casos nos puede venir muy bien escribir un ángulo como la resta de otros. Y, por ejemplo, como la suma o como la resta. Si yo quisiese calcular, por ejemplo, cuánto vale el coseno de 15 grados,
me ocurre exactamente lo mismo que me pasa ahora. Yo esto lo podría expresar de dos maneras. Podría decir que esto es el coseno de 60 grados menos 45 grados, o podría decir que esto es lo mismo que el coseno de 45 grados menos 30 grados. Cualquiera de las dos debería ser válida. Entonces, en el caso de la primera, voy a borrar por aquí arriba, bueno, voy a borrar por aquí abajo. Con las tangentes podríamos hacerlo exactamente igual, pero para que no nos quede muy repetitivo, simplemente vamos a hacerlo con el seno y con el coseno. Entonces, si yo considero en este primer caso que alfa es igual a 60 y beta es igual a 45, tendré que el coseno de 15 será lo mismo que el coseno de 60 menos 45, y recordamos que la resta de cosenos es el producto de los cosenos, ¿vale? Más, aquí por cierto, perdonad que aquí me había equivocado, aquí es más el producto de los senos, es decir, será coseno de 60 por coseno de 45 más seno de 60 por el seno de 45. Y esto me quedará coseno de 60, recordamos que es un medio, coseno de 45, raíz de 2 entre 2, más seno de 60, raíz de 3 entre 2, por el seno de 45, que es raíz de 2 entre 2. Y en este caso tendremos que será raíz de 2 entre 4 más raíz de 6 entre 4, es decir, raíz de 2 más raíz de 6 entre 4, lo cual, por cierto, tiene sentido que nos haga lo mismo que antes, ese 0,97, porque si recordáis, hemos puesto ejemplos, hemos dicho 75 grados y 15 grados, que son ángulos complementarios, y el coseno del ángulo complementario tiene que ser el seno del otro ángulo, por tanto tiene sentido. Si nosotros calculamos el coseno de 15 grados, en efecto veremos que será 0,9659, como teníamos antes ese 0,97. Y nos ocurrirá lo mismo si lo aplicamos con el segundo de los casos, con que alfa sea 45 menos 30. Es decir, con alfa 45, beta igual a 30. ¿Qué tendremos? Pues que esto será lo mismo que el coseno de 15 tendrá que ser igual al coseno de 45 menos 30, es decir, coseno de 45 por coseno de 30, más seno de 45 por el seno de 30. ¿Y qué nos quedará en este caso? Pues tendremos coseno de 45 raíz de 2 entre 2 por el coseno de 30 raíz de 3 entre 2, más seno de 45, que si recordamos era raíz de 2 entre 2, por el seno de 30, que era un medio. Nos vuelve a quedar raíz de 6 entre 4 más raíz de 2 entre 4, que de nuevo nos vuelve a quedar raíz de 6 más raíz de 2, todo entre 4, que es ese 0,97 que acabamos de ver. Por tanto, llegamos exactamente a los mismos resultados. Si aplicásemos cualquiera de las razones que hemos visto, y considerando también las tangentes, llegaríamos exactamente a los resultados que acabamos de ver. Entonces, este tipo de propiedades suelen ser muy útiles para cuando no sabemos cómo expresar un ángulo de otra manera. Es decir, podemos expresarlo como una suma o como una resta. Más adelante veremos también cómo podemos expresar algunos otros ángulos en función de productos y de cocientes. Pero de momento nos quedamos con esto, que puede ser muy útil para intentar resolver algunos problemas, algunas ecuaciones o cualquier tipo de ejercicio. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.